Onubio, la empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos, patrocina este espacio. Se me olvidó deciros que Antonio, el presidente de la gira, es especialista en derechos de la infancia, lógicamente, como toda la gente que nos movemos en estos campos, en este campo. Y él ha estado muchos años como, yo creo que es educador, ¿no?, en un centro de protección a la infancia, y de ahí esa experiencia tan grande y tan fuerte que trae, que no tiene nada que ver con los que somos teóricos totalmente. Vamos a ver si funciona esto, ¿vale? Bien, necesidades, y a mí ya me conocéis todos, yo creo, o casi todos, y bueno, también me han presentado. Yo soy profesora de esta universidad y también el campo de la infancia es un tema que siempre me ha apasionado y que intento trabajar con él. Bien, comentábamos antes en la inauguración la necesidad de que tanto los poderes públicos como los ciudadanos, los profesionales, los investigadores, los académicos, etcétera, etcétera, tengamos en cuenta cuáles son los derechos de los niños. Pero para todo esto es necesario que haya un cambio de enfoque, un cambio que nos va a llevar desde el enfoque de necesidades, como dice el título de mi presentación, hasta el enfoque de derechos. Bien. Después de todos los agradecimientos típicos de estas situaciones, quería deciros que aquí en Salamanca somos un grupo de trabajo que estamos desde hace ya bastantes años interesados en todo lo que tiene que ver con la infancia y con sus derechos, no tanto, ni muchísimo menos desde el punto de vista psicológico, como sí desde el punto de vista educativo, social y también jurídico o legislativo. Por lo tanto, esta intervención parte un poco de ese trabajo empírico y de esas reflexiones que venimos realizando desde hace años este grupo de profesionales que no solamente pertenecemos a la Universidad de Salamanca, sino que también se han adherido pues, compañeros de otras universidades, tanto españolas como del espacio iberoamericano. Hemos trabajado temas de maltrato infantil, de castigo físico o castigo corporal, hemos trabajado temas de desamparo infanto-juvenil. Ahora mismo tenemos un proyecto con UNICEF Castilla y León donde vamos a investigar la relación entre la pobreza infantil y la equidad o inequidad educativa. En definitiva, que bueno, vamos trabajando y avanzando un poco más en este tema. Bien. A diario recibimos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales datos que nos confirman de la necesidad de un cambio. Escuchamos que 1 de cada 9 personas en el mundo pasa hambre, o que en el mundo hay 50 millones de niños que no acuden a la escuela, o que hay discriminación en el mercado laboral, en la educación y en la participación, o que 17.000 niños menores de 5 años mueren a diario, que mueren menos hoy en día 17.000 niños, pero que todavía, a pesar de los avances, hay 6 millones de niños que mueren a diario. Una vez lo calculé, pero no lo recuerdo exactamente si eran 2 niños cada segundo que estamos aquí esta tarde, cada segundo que pasa están muriendo 2 niños, ¿de acuerdo? Conseguida igualdad en educación primaria, pero todavía hay discriminación en el mercado de trabajo y en el mercado laboral. Bien. O, que aquí no lo he puesto, y que todos sabemos, por supuesto, que 1 de cada 3 niños en España vive bajo el umbral de la pobreza. Todo ello, lógicamente, está agravado por la crisis, que por un lado debilita la capacidad de protección de las familias y por otro lado reduce esos recursos educativos y sociales de los que dependen los niños. Y esto no solamente afecta a aquellos países denominados o mal denominados tercer mundo, sino que esto también está afectando y seriamente a países industrializados. Si nos situamos en Europa, a ver, porque esto no funciona. Si nos situamos en Europa,
Todos sabemos que desde que comenzó la recesión económica en el año 2008, la población del sur de Europa cada vez es más pobre y desigual. Y esta pobreza y esta desigualdad afectan especialmente a los niños y a las niñas, es decir, es el colectivo más empobrecido. La infancia, por lo tanto, se ha convertido en el colectivo más empobrecido. Por lo tanto, tenemos un problema, y es que los derechos de los niños no se cumplen. No se cumplen a pesar de la alta ratificación que tuvo la Convención de los Derechos del Niño del año 1989. Ya lo hemos comentado esta mañana en la presentación de un libro. El ponente Kepa nos dijo, y así lo conocemos todos, que excepto Estados Unidos, todos los demás países del mundo, todos se han adherido o han ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Por lo tanto, como decía, tenemos un problema. Pero no es solamente un problema de números, no es solamente decir tenemos 1 de cada 3 niños en España se encuentran en una situación de pobreza. No es solo una falta de recursos económicos, sino que también es una falta de capacidad de respuesta por parte de los gobiernos para reducir las vulnerabilidades infantiles. Y es que los niños en riesgo de pobreza tienen muchísimas más probabilidades de que sus derechos se vean incumplidos. Por otra parte, no olvidemos, y lo comentaba antes, que la pobreza no es solamente no tener dinero. La pobreza, podemos decir que las causas de la pobreza son multidimensionales. Y una de las causas de la pobreza es precisamente la violación de los derechos del niño, la no participación, la exclusión social, la falta de acceso a los servicios, y la consecuencia inmediata de ese incumplimiento de los derechos de los niños es la desigualdad social. ¿Por qué ocurre todo esto? Pues porque los niños son políticamente invisibles, también algo que comentábamos esta mañana. Y esta invisibilidad, curiosamente, contrasta con ese alto porcentaje que los niños representan a nivel mundial dentro del colectivo mundial de población. Bien, ¿por qué no se cumplen los derechos de los niños? ¿Por qué hay una falta de compromiso con los derechos de los niños? ¿O por qué es un problema esto? El no cumplimiento de los derechos de los niños es un problema porque dificulta la equidad no solamente entre diferentes países, sino incluso dentro del mismo país. Luego veremos un gráfico donde vamos a darnos cuenta cómo las comunidades, los niños que viven en España no están pasando las mismas situaciones de pobreza porque depende de dónde vivan, si viven en el norte o viven en el sur. Con independencia de dónde vivan, así su situación de pobreza será más aguda o menos aguda. Por lo tanto, el incumplimiento de los derechos de la infancia dificulta que haya una igualdad de oportunidades entre países, pero también incluso dentro de nuestro propio país. Esto es un problema también porque disminuye la posibilidad de identificar cuáles son los obstáculos que nos llevan a ese incumplimiento de los derechos de la Convención e intentar subsanarlos o resolverlos. Es un problema porque el incumplimiento de los derechos del niño atenta contra la dignidad humana y además porque es injusto, porque la mayoría de los niños no tienen las mismas oportunidades. Y es que somos de la opinión de que los niños tienen que estar en el centro del desarrollo humano. Deben de ser nuestra prioridad más alta y, por supuesto, los niños deben de ser siempre los primeros en recibir los recursos. En definitiva, es fácil. Lo único de lo que se trata es de hacer que la Convención de los Derechos del Niño se implemente de una manera correcta. Si se implementara de una manera correcta, se fortalecería la solidaridad social y se reduciría esa vulnerabilidad estructural que hace que hoy en día esté el CIPI o haya organizado un congreso por toda España para hablar precisamente de este problema estructural que son las situaciones de pobreza infantil. ¿Cuál es el panorama actual de los derechos de los niños en España? Primero, me gustaría centrarme un par de transparencias solamente en Europa. La mayor vulnerabilidad económica, según este estudio de Save the Children del año 2014, la mayor vulnerabilidad de los países de Europa, si hablamos de pobreza infantil, la sufren los países del sur de Europa. Rumanía, Grecia, Italia, Portugal, España. Si vemos el gráfico,
de pobreza relativa de los niños españoles, comprobamos que casi el 30% de los niños españoles vive bajo el umbral de la pobreza. Es decir, viven en hogares cuyos ingresos están por debajo del 60% con respecto al nivel de ingresos de un país. Como podemos ver en este informe también de Save the Children, España se sitúa en el segundo lugar de la Unión Europea con un mayor porcentaje de niños que viven en situación de pobreza. Por delante de Rumanía, pero por detrás de Grecia y de Bulgaria, ¿de acuerdo? Otro estudio fue el que nos presentó en el año 2014 UNICEF, que nos decía que la pobreza suele concentrarse en hogares con niños y con niñas, es decir, con hijos y con hijas. Este informe muestra cómo el 23,3% de las familias con 1 o 2 hijos se encuentran en situación de pobreza, aumentando casi al 50% si en el mismo hogar familiar son 3 o más los niños o niñas que viven. Queda reflejado, pues, en este gráfico que a mayor número de niños en el hogar, más acuciante es la pobreza. Otro informe que traigo es el de la Red Europea contra la Pobreza en España del año 2015, donde a través de este estudio nos confirma que la tasa de privación material severa más alta corresponde a los niños menores de 16 años. Como podemos ver, la gráfica así nos lo indica. Pero no todos los niños españoles, como decía antes, se ven afectados de la misma manera. Este mismo estudio de la Red Europea contra la Pobreza en España nos presenta las desiguales tasas de pobreza o exclusión social en los territorios españoles con diferencias grandes entre las regiones. Por ejemplo, podemos ver cómo la media nacional se sitúa en un 20%, siendo duplicada por comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, que es donde se supone que hay más niños que viven situaciones de pobreza, frente a otras comunidades autónomas, como os comentaba antes, del norte de España, Navarra, País Vasco o incluso la Comunidad de Madrid, donde la tasa de niños que viven en situaciones de pobreza es menor que la media nacional, la mitad que la media nacional. Y bueno, especialmente significativo y es destacable el caso de Ceuta, ¿no? De la ciudad autónoma de Ceuta, ciudad en la que casi la mitad de la población infantil se mantiene en riesgo de pobreza o exclusión social, el 40,8%. ¿Qué nos indica esto? Como comentaba antes, esto nos indica que tenemos en España una poca o escasa cohesión territorial, pues se permite que en un mismo país existan regiones que multipliquen por 3 e incluso por 4 las tasas de pobreza que existen en otras comunidades autónomas. Además, también nos está indicando que el impacto de la crisis está siendo muy diferente dependiendo de la región que se analice, ¿no? Anoche mismo, y esta mañana lo hemos comentado también, llegaron a mis manos los 2 últimos informes que acaba de publicar UNICEF en abril del 2016. O sea, si hoy es 15, pues ayer los publicaron, ¿no? No he tenido tiempo de revisarlos, pero los menciono por si alguien fuera de su interés. El primero es el Report Card número 13 de Innocenti UNICEF, con el título Equidad para los niños, y el segundo es un informe del Comité Español de UNICEF que, basado en este Report Card, ha publicado también un informe titulado Equidad para los niños, pero en concreto el caso de España. Lo vi por encima y un poco durante la comida lo hemos estado comentando, se sigue haciendo hincapié en la necesidad no ya tanto de aumentar los recursos económicos destinados a la infancia, que también, sino de intentar conseguir una mejor redistribución de esos recursos económicos. ¿De acuerdo? Este informe recalca de nuevo el alto porcentaje de niños y niñas en España que se encuentran en situación de pobreza. En definitiva, la pobreza, como vemos, es una vulnerabilidad importante que ataca al desarrollo físico y al desarrollo psicológico del niño y, como venía diciendo desde el principio, también atenta contra los derechos de la infancia. Esta situación y estas situaciones que hemos visto en las transparencias nos muestran un presente de injusticia distributiva,
un presente de injusticia distributiva y no solamente económica, sino también de desigualdad de oportunidades para los niños. Podemos preguntarnos, ¿y por qué no se cumplen los derechos de los niños? Bueno, existe una correlación, no sé si causalidad directa, pero sí correlación, entre las siguientes causas y la persistente vulneración de los derechos de los niños. Las escasas, hablando de España, fortaleza administrativa y organizacional, las prácticas no eficaces, la débil capacidad de respuesta, todo ello son cuellos de botella o obstáculos que hacen que se nos presenten estas situaciones. Por lo tanto, se hace necesario que trabajemos para mejorar la capacidad de las organizaciones y potenciar la cooperación entre el Gobierno, entre la sociedad civil y entre el sector privado para que los niños tengan un acceso equitativo a servicios de calidad, para que no existan barreras institucionales para el acceso a sus derechos. Pero también, por otro lado, las estructuras de poder y los regímenes políticos, democráticos o liberales, concurren con la violación de los derechos de la infancia. A todos nos suenan conceptos como la corrupción o la honestidad, la transparencia, la precariedad, pero también los conflictos armados. Los niños carecen del entorno protector de las políticas y en algunos casos se ve limitado el acceso a los servicios. Dentro de las causas culturales e ideológicas, que también las hemos comentado esta mañana, tendríamos que decir que carecemos de una cultura de derechos. Y toda esta carencia de cultura de derechos influye en las representaciones sociales que tenemos de los niños, de las niñas y de los adolescentes y en la posición que ellos ocupan dentro de nuestra sociedad, en contra de lo que les corresponde como ciudadanos que son de pleno derecho. También existen causas situacionales y contextuales que influyen en el no cumplimiento de los derechos de los niños. Esto tiene relación con las comunidades autónomas en las que viven los niños, como hemos visto. Diferencias geográficas, como hemos visto antes, que están privando a los niños de un pleno desarrollo, porque en función de la comunidad autónoma en la que vivas tendrás más o menos oportunidades de acceder a recursos educativos o a recursos sanitarios o a recursos relacionados con los servicios sociales, con la comida, etcétera, etcétera. Finalmente, una de las últimas causas que creemos que influyen en el incumplimiento de los derechos del niño son las causas de desarrollo económico. Esta perspectiva se relaciona con la insuficiente provisión de bienes públicos o la economía sumergida o los mercados legales. No se cumplen los derechos de los niños, hay situaciones de pobreza infantil en España y es un tema importante y que deberían de tenerlo en primer lugar las agendas políticas, pero todo ello a pesar de que la Convención de los Derechos del Niño, ratificada también por España, introduce un cambio de paradigma para guiar las acciones de las políticas. Según la Convención de los Niños, habría que pasar de un enfoque o una perspectiva de intervención o de evaluación o de programación basada en necesidades a una perspectiva o un enfoque basado en derechos con unas obligaciones morales y legales. Un enfoque que hoy en día, ante los efectos de la crisis en los niños, se hace todavía más necesario para lograr una sociedad justa, porque toda actuación desde un enfoque de derechos ayudaría a reducir la pobreza y la exclusión social, como afirman algunos especialistas de infancia. ¿Cuáles son las características diferenciadoras de ambos enfoques? El enfoque de necesidades básicas, que tiene todas estas características, entiende la pobreza como un concepto que da cuenta de una situación en la que los niños no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Es decir, que el enfoque de necesidades básicas presta especial atención a la cultura tradicional de los sistemas de protección a la infancia surgidos a principios del siglo XX y mantenidos a lo largo del tiempo, pero con un enfoque asistencialista, un enfoque tutelar, un enfoque que se focaliza más en las necesidades de los niños que en sus potencialidades. Por lo tanto, esta filosofía de principios del siglo XX que hoy en día se sigue manteniendo en la protección, como hablábamos esta mañana, de la infancia, adopta este modelo y este modelo a su vez repercute en la intervención social, puesto que las políticas basadas en este modelo contribuyen
a que los profesionales de la acción social o los profesionales de la intervención social trabajen manteniendo un perfil y una actitud asistencialista, perpetuando esas intervenciones paliativas, individualistas, y en consecuencia podríamos decir que estos profesionales siguen manteniendo las situaciones de inequidad o de desigualdad. No, el enfoque de necesidades corta, frena el avance en la garantía de una ciudadanía infanto-juvenil plena. Sin embargo, y ya nos lo presentaba la Convención de los Derechos del Niño, el enfoque basado en los derechos del niño intenta integrar los conceptos y el lenguaje en la perspectiva de los derechos humanos en el diálogo de la reducción de la pobreza. El enfoque o la perspectiva de derechos sostiene que los objetivos de toda intervención, de toda planificación, de toda programación para intentar superar la pobreza infantil deberían guiarse por las leyes internacionales de derechos humanos. Es decir, que el niño ha de ser considerado como un ciudadano, aunque no debemos olvidar tampoco aquellos otros grupos minoritarios, excluidos, que tienen unas necesidades y unas características especiales. No olvidemos, además, que los derechos son universales, indivisibles, interdependientes e inalienables. Es decir, que los gobiernos han de garantizar la protección de los derechos humanos y de los derechos del niño, de lo que estamos hablando, aun en los peores periodos de dificultad económica, o aunque haya conflictos armados, o aunque haya desastres naturales, los derechos tienen que ser garantizados por las políticas sociales y por los gobiernos. Por lo tanto, y dicho esto, las políticas de infancia no pueden seguir desplazando la mirada hacia prácticas económicas o políticas, sino que estas políticas tienen que priorizar la perspectiva de los derechos de la infancia en toda intervención, porque el centro de las políticas de desarrollo, el centro de la agenda pública, ha de ser el niño. Por decirlo de otra manera, si queremos conseguir que el bienestar de la infancia sea real y efectivo y puedan ejercer sus libertades, hemos de fortalecer una cultura de derechos, de valores, de creencias, de actitudes. Y fortalecer una cultura de derechos supone considerar al niño como sujeto de derecho, lo que nos va a ayudar a establecer una serie de prioridades en su defensa, en función de las necesidades que tiene. Por ello no podemos olvidar, o quiero recordar, cuáles son los dos grandes grupos de derechos que tiene la Convención de Derechos del Niño. Los derechos tradicionales de provisión y protección, que efectivamente los gobiernos, para tenernos un poco callados al resto de la población o de la sociedad, trabajan en favor de esta protección de la infancia, pero hay otro grupo de derechos que son el derecho de autodeterminación, derecho de participación, ¿de acuerdo? Hace un momento me comentaba Antonio que en una, no sé si era una rueda de prensa o una inauguración de una de estas paradas que han tenido ellos en otras universidades, pues tenía la inauguración y estaban el señor rector, ¿no? Estabas tú y también habían llevado unos niños para inaugurar el congreso. Tenían los nombres puestos con los carteles y automáticamente algunos adultos vinieron y retiraron y pusieron a los niños en las dos esquinas de la mesa. Entonces, ¿qué es un niño? Yo creo que tendríamos que preguntarle a mucha gente, incluso a nosotros mismos que estamos aquí, ¿qué entendemos por niño? ¿Cuáles creemos que son los derechos del niño? ¿Cómo creemos que podemos defender esos derechos? ¿Tienen derecho a participar los niños? Porque una cosa es que digamos, tienen derecho a la participación, les vamos a escuchar, ¿vale? Somos muy educados, escuchamos a todo el mundo, pero ¿vamos a atender sus peticiones? ¿Vamos a hacer, en la medida de lo posible, lo que ellos nos están proponiendo? Comentábamos también esta mañana que las estructuras políticas o la estructura del sistema español, por ejemplo, podría modificarse gracias a las intervenciones de los niños. ¿Podrían darnos ellos opinión acerca de qué piensan sobre cómo funciona España? Sí, perfectamente. Pero para eso tenemos que creérnoslo, y tenemos que tener un concepto, una representación social de niño, de participación y hacer que ese derecho de la Convención se cumpla. No obstante, no todo es malo, lógicamente, ¿no? Entonces también ha habido bastantes
avances sustanciales, avances y mejoras desde que se aprobó hace ya 26 años, yo creo, la Convención de los Derechos del Niño. Por lo tanto, la siguiente pregunta que nos hemos hecho cuando trabajábamos para redactar este trabajo es: ¿y qué se ha hecho para mejorar el cumplimiento de los derechos de la infancia? Pues bien, este paradigma propugnado por la Convención de los Derechos del Niño ha puesto de manifiesto la necesidad de que se creen instituciones, metodologías y recursos específicos de protección y atención a la infancia para asegurar la aplicación de la Convención. Por ejemplo, todos conocemos que se han creado figuras, y luego han desaparecido también, de defensor del niño, se han creado consejos de participación infantil en los ayuntamientos, leyes de infancia, planes nacionales de acción, etc. Hasta ahora en España se han asumido compromisos y podríamos decir que se han impulsado medidas tanto institucionales como no institucionales. Hay cada vez una mayor cooperación internacional desde el ámbito institucional, porque el niño también es sujeto de derecho internacional. Se han aprobado leyes, planes de infancia, se han mejorado nuestro Código Penal y nuestro Código Civil, han aparecido leyes de protección, por ejemplo, de las personas con discapacidad, donde también recogen a la infancia, leyes de servicios sociales, leyes de infancia en cada una de las comunidades autónomas, aunque también hemos de decir que las disposiciones normativas no son condición suficiente para terminar con la pobreza o con la exclusión social. Se han establecido también mecanismos de coordinación administrativa para proteger al niño. Por ejemplo, se han diseñado protocolos en el ámbito de la sanidad o en el ámbito de la educación, sobre todo y específicamente en un tema como es el tema del maltrato infantil, que es donde más se ha avanzado en España. Pero también se están adoptando sistemas de control o monitoreo sobre las actuaciones que se hacen para y por la infancia, por ejemplo, la evaluación de los planes nacionales de infancia. Y también podríamos decir que ha habido una voluntad política para transformar las condiciones sociales porque se han ido reforzando el sistema de prestaciones familiares. Por ejemplo, se está apoyando la parentalidad para prevenir conductas de riesgo, se está invirtiendo en primera infancia para conseguir una equidad, pero todas estas medidas institucionales de apoyo público, podríamos decir, son factores que efectivamente están impulsando el reconocimiento de los derechos de la infancia, pero que sin otra serie de medidas como las que figuran en el cuadro de abajo, medidas no institucionales, no acabaríamos o no diríamos que estamos avanzando en el campo de los derechos de la infancia en España. Por lo tanto, podemos decir que si bien las políticas públicas siempre han estado preocupadas intentando mejorar la protección, atención y participación de la infancia, sí es cierto que la sociedad también se ha preocupado y ha ido poniendo en marcha otras medidas, en este caso no institucionales, que refuerzan las anteriores. Por ejemplo, políticas de corresponsabilidad entre actores en la formulación de políticas sociales, por ejemplo, entre el Estado, entre la sociedad civil, sindicatos, empresarios. Hoy ya es posible hablar tímidamente, pero ya podemos comenzar a hablar de corresponsabilidad. Porque aunque el Estado sigue dominando el sistema y es el último responsable en la protección de la infancia, la sociedad civil ya comienza a jugar un papel clave en la búsqueda de soluciones para los problemas que tienen los niños españoles. Prueba de ello es esta gira España por la Infancia, pero prueba de ello también es el Consejo Independiente de Protección a la Infancia, el CIPI, que se creó hace año y medio aproximadamente, o prueba de ello también es Redidi, ¿no? Un ejemplo de esta corresponsabilidad y de nuestra mano, o desde nuestra universidad, es el proyecto, por ejemplo, de investigación que os comentaba antes, ¿no? Que se está haciendo en colaboración con UNICEF de Castilla y León. ¿Veis? Por lo tanto, una medida no institucional de corresponsabilidad entre los actores sociales para mejorar también todo lo relacionado con el campo de la infancia. Estas políticas de corresponsabilidad son consecuencia, podríamos decir, de la elevada sensibilidad social de las instituciones de la sociedad civil y también de la población en general, que cada vez está interesándose más por este tema que nos está afectando, que son las situaciones de pobreza en las que viven los niños. Y todo ello debido a un cambio cultural, a un cambio social sobre
y a un cambio de representaciones sociales poco a poco sobre la integridad física y psicológica del niño y de la niña. Estamos entrando en un periodo en el que podíamos hablar de una cultura de buen trato o de buenas prácticas con la infancia que induce tanto a los poderes públicos como a la sociedad civil a adoptar una serie de medidas económicas, administrativas, de colaboración, etcétera, para intentar garantizar el bienestar del niño. En último lugar, no olvidemos que dentro de estas medidas no institucionales, he puesto yo aquí, no podemos olvidarnos del gran avance que ha habido dentro del campo científico y su incidencia en el diseño de las políticas. Se ha avanzado en el campo de la infancia en ciencias sociales, educativas, psicológicas, médicas, entre otras disciplinas académico-científicas. Y este avance en la investigación ha supuesto una ayuda tanto para los gobiernos, para su agenda política, como para la mejora de las competencias laborales de los profesionales de la intervención, ¿no? Y lo más importante es que se ha ido construyendo un discurso común, que es que la investigación debe acercarse a la práctica y repercutir sobre ella. Por lo tanto, vemos que no al 100% se están implementando políticas asistencialistas, diferenciadas o focalizadas, sino que también han ido apareciendo políticas universales de promoción y protección integral. Aunque a pesar de todos estos esfuerzos todavía nos queda mucho por hacer para restituir y garantizar los derechos de los niños. Pero tenemos razones para la esperanza, es decir, vamos poco a poco, pero sí es posible una mejora. Aunque todavía no se haya desarrollado en plenitud este diálogo entre actores, cada vez es mayor el número de espacios que existen para construir gobernanza. Gobernanza es un concepto anglosajón que nos define que el trabajo tiene que ser un trabajo de colaboración, de participación entre equipos y de responsabilidad si queremos conseguir una eficacia y una calidad en nuestras intervenciones o para todo aquello para lo que estemos trabajando. Pero decía que tenemos razones para la esperanza, porque en España se están produciendo cambios innovadores que benefician el buen trato a la infancia. Hay un mayor intercambio fluido de información, hay una mayor gestión de la calidad, y aquí están mis alumnos que estudian allá al fondo, calidad de cuarto, gestión de la calidad. Hay una mayor evaluación o un interés mayor por evaluar los procesos de intervención y por mejorar las intervenciones. No solamente cambios innovadores, sino que, repitiendo un poco lo que decía antes, también han aparecido nuevos actores en el escenario de la infancia, empresas y entidades de la sociedad civil con acuerdos de trabajo conjunto, alianzas, partenariados, que comparten sus saberes e intentan fortalecer, pues que podamos conseguir unos resultados positivos para respetar a los niños, ¿no? Hemos ya citado, por ejemplo, a CIPI o a Redidi. Y en último lugar, también tenemos que tener esperanza porque también débilmente están surgiendo nuevas estrategias de desarrollo para reducir esta desigualdad que hoy en día en España pesa tanto, esta desigualdad de los niños, niñas y adolescentes. Ejemplos, pues uno de ellos, el primero, se está potenciando el acogimiento familiar en detrimento, lógicamente, del acogimiento residencial. U otro ejemplo, ¿no?, de estas nuevas estrategias. Cada vez contamos más en las ciudades españolas con consejos infantiles, consejos de participación infantil, en este caso gracias a UNICEF y a sus ciudades amigas de la infancia, ¿no?, donde los niños se reúnen con los alcaldes y en la sala de plenos del ayuntamiento y les recomiendan o les sugieren a los alcaldes cuáles son las mejoras que ellos creen que deberían hacerse en su municipio, ¿no? Para concluir, hemos avanzado, pero todavía nos queda, ¿no? ¿Cuáles son los temas pendientes que nos quedan en esta agenda de protección y atención a la infancia que está en constante construcción y que entre todos tenemos que seguir construyendo, ¿no? Pues si deseamos avanzar y obtener mayores beneficios, hemos de trabajar para mejorar
la corresponsabilidad y la coordinación administrativa. Necesitamos servicios públicos que sean inclusivos y que sean accesibles para todos los niños, niñas, adolescentes y para sus familias. Necesitamos, queridos alumnos, un modelo nuevo de gestión pública. Esto va por mis alumnos de cuarto. Un nuevo modelo de gestión pública donde se dé un mayor protagonismo a la infancia en las agendas políticas, incluso siendo sometidas estas agendas políticas a la opinión de los niños. Dice el novelista brasileño Pablo Coelho: un niño siempre puede enseñar 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado en algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Por lo tanto, tenemos que dejar o dar voz a los niños en todos los ámbitos que les afecten. Otro tema que tenemos pendiente en la agenda de protección y atención a la infancia es la revisión de la legislación, de los planes nacionales y de la financiación. La Comisión Europea, yo creo que el informe, no sé si es del año 2014, Invertir en Infancia, la Comisión Europea recomienda invertir en la infancia, con presupuestos diferenciados y específicos para los niños y para las niñas. Y nos revela la Comisión Europea que invertir en los niños es una obligación. Además, en esta normativa y en toda intervención con, para y por la infancia, se ha de incorporar la transversalidad de los derechos de la infancia. Sabemos que es muy difícil incorporar la transversalidad de los derechos en toda intervención que se haga para, por y con la infancia. Estamos en un sistema burocratizado, en un sistema compartimentalizado, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando para que podamos conseguir este enfoque integrado. Otro tema que tenemos pendiente, y si queremos avanzar en la calidad de atención a la atención a la infancia, otro tema, digo, se centra en la evaluación sobre el impacto de las políticas. Tenemos que establecer indicadores fiables y con las penalizaciones correspondientes, si hablamos del Estado español, pues penalizaciones a las comunidades autónomas, a las diputaciones, a los ayuntamientos, a las ONGs, ¿por qué no? También pueden estar haciendo mal las cosas, ¿no? Necesitamos estudios e investigaciones especializadas centradas en cada uno de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño, que nos digan cuáles serían los posibles y los fiables indicadores para poder evaluar cada uno de esos derechos. Tenemos que establecer unos estándares mínimos de calidad en la atención y protección a la infancia, y eso pasa precisamente por evaluar lo que estamos haciendo. Y el último tema pendiente en la agenda política, y que tiene relación con los anteriores, lógicamente, es la promoción de la formación y de la investigación, integrando la perspectiva de los derechos de la infancia. El enfoque de los derechos de la infancia es imprescindible porque permite, frente al institucionalismo económico, el reconocimiento de la necesidad de políticas sociales que integren los derechos humanos en el desarrollo. Como hemos comentado antes, la formación y la investigación han ayudado a avanzar en el cumplimiento de los derechos de la infancia, porque gracias a la formación y a la investigación se ha forzado a los gobiernos a que se incrementara la velocidad de cambios en la atención a la infancia. Por eso necesitamos fortalecer la formación, el conocimiento y la investigación, porque todo ello nos va a ayudar a poder orientar las políticas sociales de infancia que hoy en día están focalizadas en los grupos de población social más vulnerable, específicamente los niños, pero en los grupos más vulnerables. Si atendiéramos a todas estas cuestiones pendientes que les queda en la agenda política, podríamos garantizar de una manera real los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y estos derechos serían reales y no, como dice el Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia de Madrid, no serían solo derechos holográficos, es decir, un punto de luz, pero que nunca vamos a alcanzar o que nunca vamos a conseguir. Muchas gracias.